Good morning. I'm hiding in this little corner of the church now, and I'm wondering how you all feeling. This is the 18th day of the shutdown, and I'm hoping you're all feeling well and healthy and you're all staying home. I say this from the heart. I hope you're all doing well today. And we are going to be talking about our first reading. I don't usually do that. I usually stay focused on the gospel, but the story in today's reading is so fascinating that I just couldn't skip it. Do you know it? If you don't, or you're not too familiar with it, I would ask you to grab your phone and please follow me along on your missile, your phone, your computer, because there are a lot of strange names in this story, and I wouldn't like you to get confused. So this story is from the book of Daniel. King Nebuchadnezzar said, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you will not serve my God or worship the golden statue that I set up? Be ready now to fall down and worship the statue I have made. Whenever you hear the sound of the trumpet, flute, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments. Otherwise, you shall be instantly cast into the hot furnace. And who is God? Who is the God who can deliver you out of my hands?" Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar, "There is no need for us to defend ourselves before you in this matter. If our God, whom we serve, can save us from the hot furnace and from your hands, O king, may he save us. But even if he will not, know, O king, that we will not serve your God or worship the golden statue that you set up before us." King Nebuchadnezzar's face became livid with utter rage against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace to be heated 7 times more than usual, and had some of the strongest men in his army bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and cast them into the hot furnace. Nebuchadnezzar rose in haste and asked his people, "Did we not cast 3 men bound into the fire?" "Surely, O king," they answered. But he replied, "I see 4 men unfettered and unhurt, walking in the fire, and the 4th one looks like the Son of God." Nebuchadnezzar explained, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel to deliver the servants who trusted in him. They disobeyed the royal command and yielded their bodies rather than serve or worship any God except their own God." The word of the Lord. What a powerful, what a fascinating story, isn't it? And these names, really, I hope I pronounce them correctly. Shadrach, Meshach, and Abednego. If you had 3 cats, wouldn't you love to give them these names? I would. Now, these names were not their real names. See, the real names were Hananiah, Azariah, and Mishael. And perhaps now you are more familiar with whom they are. These 3 young Jewish boys. See, 600 years before Christ, King Nebuchadnezzar sieged the city of Jerusalem.
and made all the population captive. So among these people who were made slaves of this new king were these three young men, Hananiah, Azariah, Mishael. Now these three men were very smart, were very wise, and very strong. And they excelled in the kingdom, so much so that the kingdom considered them valuable and made them his counselors, his advisors. They were part of the court of the king. Now the king one day, he decided to build these huge golden statue, and he commanded his whole kingdom to worship it. Now these three men refused to do so, and he got wind of that. So he called them before him, and he told them, if you do not worship and prostrate before these golden statue, you will be put to death. And they refused. And they refused, saying, and this is the most powerful part of the story. They say, O king, if our God, whom we serve, can save us, may he save us. But even if he will not, O king, know that we will not serve you ever, ever, ever. So that was the discipline. That was the drive. That was the devotion. That was the dedication of these three young men. And the trust. See, this reading is about trust. It's about how far we can go trusting what we say we believe. These men were gonna die. And they said to the king, okay, if God saves us, fine, he does. May he save us. But even if he will not, we will still not worship and prostrate before your golden little thingy statue. That was the drive, that was the determination, that was the desire, and that was the devotion of these three men, and the trust. And that's so fitting for us today, because do we trust? See, on Sunday we heard the question, do you believe? But now we go a step further and we ask you, do you trust what you say you believe? Do we trust that God will save us? And even if he will not, should we still go into this hot furnace? See, these three men didn't care about the outcome because they truly believe in their God. Are we there? Just look around us. The big question is, why is this happening? Why is God allowing this to happen? This coronavirus mess. Why is God allowing this to happen? Why is God allowing people to die and get sick and get to the point of just shutting down the whole world? Not only our country, but the whole world. Why is this happening? Well, let me tell you this. I believe the question is not so much about why this is happening, but what we're going to do about it. Are we going to be grieving without hope? Or are we going to grieve with hope? Are we going to be like these three men, Hananiah, Azariah, and Mishael? Are we going to be like him and say, even if God will not end this pandemic, I still believe and I still trust? Can we say that?
these men can be an inspiration for us today in how to trust and how to truly believe in what we profess with our mouth, with our words, to put it into action, to put it into practice. May God give you His peace. Hermanos y hermanas, el día de hoy espero que se encuentren bien, espero que estén saludables, que se estén quedando en sus casas, los extrañamos mucho. El día de hoy vamos a hablar de nuestra primera lectura. Y generalmente no hago eso, generalmente me concentro en el Evangelio, pero hoy la primera lectura tiene una enseñanza tan fuerte que me parece que deberíamos escucharla. Y si no la saben o no son familiares con esto, por favor, síganme con su teléfono o con su misal. La lectura dice así: En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido, y que Dios podrá liberarlos entonces de mis manos. Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sabe que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como la brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse, y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra del Señor. Qué historia tan poderosa, qué historia tan inspiradora. ¿Se dan cuenta? Estos 3 hombres no son estos 3 nombres no son los nombres reales de estos 3 hombres. Los nombres reales eran Ananías, Azarías y Misael. Quizá ahora esta historia sea más familiar para ustedes cuando escuchan estos nombres. Estos eran 3 hombres jóvenes judíos que habían sido atrapados, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor cuando conquistó la ciudad de Jerusalén, 600 años antes de Cristo. Y estos hombres eran muy inteligentes, muy sabios, y destacaron por su sabiduría y fortaleza.
y se convirtieron en consejeros del rey. Sin embargo, cuando el rey construyó este ídolo de oro enorme y ordenó a toda la población que lo adoraran, estos 3 hombres judíos se negaron a hacerlo. Y el rey los llama ante él y les dice: ¿por qué no quieren postrarse ante este Dios que yo he creado? Y ellos le dicen: porque no es nuestro Dios. Y lo más importante que está aquí es cuando estos hombres le dicen: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, entérate que de ningún modo serviremos a tus dioses o adoraremos a esta estatua de oro. Y para esto, mis hermanos y hermanas, se necesita valor, y lo saben. 3 hombres que van a ser quemados totalmente y les dicen: ¿sabes qué? En tu Dios yo no voy a creer. Y así nos salve o no nos salve, seguimos creyendo en Él y seguimos confiando en Él. Y esa determinación, esa devoción, ese deseo nos puede servir a nosotros de inspiración en el día de hoy, por la confianza que ellos ponen en Dios. Se dan cuenta el domingo, la gran pregunta de Jesús a Marta fue: ¿crees que soy la vida y la resurrección? Pero ahora la pregunta es: ¿confías de verdad en lo que crees? ¿O es simplemente palabrerío? Nos llenamos la boca de bonitas palabras, pero podemos confiar y poner en práctica lo que decimos que confiamos. En el día de hoy nos encontramos encerrados, nos encontramos en sepulcros. ¿Y en qué estamos confiando? Nos preguntamos, y mucha gente dice: ¿por qué Dios deja que esto suceda? ¿Por qué dejamos que Dios esté dejando que gente muera y que gente se enferme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces les he dicho, la pregunta correcta no es el por qué esto sucede, sino qué vamos a hacer nosotros con respecto a eso. Si Dios quisiera, sí, desaparece esta enfermedad hoy mismo. Pero como le dijeron a ellos, así Dios los salve o no los salve de ese fuego material, ellos siguen creyendo en Dios. Y así mismo nosotros, así Dios decida mañana emborrar todo este virus del mundo o no, nosotros debemos seguir confiando en su palabra. No depende de si se arregla o no. La pregunta, hermanos y hermanas, no es por qué esto nos está sucediendo, sino qué vamos a hacer para remediarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hombres, como mujeres de valor, ¿verdad? De deseo, de determinación, de dedicación, de devoción, para confiar en lo que decimos que creemos? Estos 3 hombres judíos, 600 años antes de Cristo, nos vienen a dar una enseñanza, nos vienen a dar una inspiración de determinación, de deseo y de devoción, para que podamos confiar verdaderamente en ese Dios que decimos que creemos. Y que el Señor les dé su paz. And I bless you all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.